En el corazón de Asia Oriental, tras una cortina de hierro digital y fronteras blindadas, se alza uno de los regímenes más herméticos y temidos del planeta. Su líder, Kim Jong-un, es el heredero de una dinastía que ha gobernado Corea del Norte con puño de acero durante más de 7 décadas. Este es el retrato de un dictador moderno, moldeado por el culto al poder, la paranoia genética y una maquinaria propagandística sin precedentes. Kim Jong-un nació en 1984, hijo de Kim Jong-il y nieto del fundador del país, Kim Il-sung. Educado en Suiza bajo identidad falsa, su infancia transcurrió entre lujos y vigilancia extrema. A su regreso, fue preparado para liderar, mientras su país sufría hambrunas devastadoras y aislamiento internacional. En Corea del Norte, Kim no es solo presidente, es símbolo, dios, mártir y salvador. La propaganda estatal lo presenta como un genio militar, científico y artístico. Su imagen se proyecta en cada rincón del país, y cualquier crítica se castiga con severidad. Incluso la televisión estatal ha llegado a mostrar soldados suicidándose en combate como sacrificios heroicos, reforzando la narrativa de lealtad absoluta. Kim Jong-un lleva la paranoia al extremo. En cada viaje internacional, su equipo elimina cualquier rastro biológico, vasos, colillas, incluso la tapicería de las sillas que toca. Todo para evitar que se analice su ADN o estado de salud. Viaja en un tren blindado, con baño privado, y jamás usa bolígrafos ajenos. Su seguridad es tratada como un secreto de Estado. Bajo su mandato, Corea del Norte ha sido acusada de crímenes contra la humanidad. Campos de concentración, ejecuciones públicas, desapariciones forzadas. El documental El líder dictatorial más brutal de la historia moderna lo describe como un tirano que ha perfeccionado el terror como herramienta de gobierno. La dinastía Kim ha convertido el sufrimiento en doctrina. Kim ha jugado al filo de la guerra. Sus pruebas nucleares y misiles balísticos han sacudido al mundo. Pero también ha protagonizado encuentros históricos, como el de 2018 con Donald Trump. En esos momentos, su imagen se suaviza, pero la amenaza persiste. El documental Corea del Norte al descubierto revela cómo combina agresión militar con una diplomacia calculada. La dinastía Kim sigue firme, pero el mundo observa. ¿Quién será el sucesor? ¿Podrá el régimen sobrevivir a la presión internacional y al hambre interna? La serie La dinastía Kim, una cuestión de familia, explora estas preguntas, revelando los secretos de una familia que ha convertido el poder en religión. Kim Jong-un no es solo un dictador. Es el producto de una historia de aislamiento, miedo y culto. Un líder que ha convertido su país en un laboratorio de obediencia, donde la verdad es moldeada por el Estado y la muerte puede ser un acto de patriotismo. En el escenario global, su sombra sigue creciendo. Kim Jong-un ha anunciado una nueva doctrina militar que combina el desarrollo de armas nucleares con la modernización de su ejército convencional. Esta política dual busca fortalecer el arsenal nuclear como pilar de disuasión, modernizar tanques, drones y sistemas electrónicos para enfrentar amenazas convencionales, expandir fuerzas especiales y mejorar el entrenamiento militar. 4. Desarrollar misiles intercontinentales de combustible sólido y satélites espía. 3. Este enfoque no solo refuerza su poder interno, sino que le permite proyectar fuerza en el escenario internacional, especialmente en su alianza con Rusia. Desde 2024, Kim y Putin han sellado una asociación estratégica que incluye una cláusula de defensa mutua. Corea del Norte ha enviado hasta 15.000 soldados para apoyar a Rusia en Ucrania, y se espera que esa cifra aumente. A cambio, Rusia ofrece tecnología balística y satelital, recursos energéticos, legitimidad internacional en medio del aislamiento global. Kim ha calificado esta relación como un modelo indestructible entre camaradas de armas. La alianza trilateral con China y Rusia se exhibió públicamente en el desfile militar de Pekín, donde Kim apareció junto a Xi Jinping y Putin. 8. El régimen de Kim Jong-un se sostiene sobre 3 pilares. Propaganda totalitaria. Los medios estatales glorifican su figura y presentan cualquier sacrificio como heroico. Incluso los soldados muertos en Ucrania son mostrados como mártires que defienden la patria. Documentales estatales narran suicidios en combate como actos de lealtad suprema. Control absoluto de la información. No existe prensa libre ni acceso a medios extranjeros. El consumo de películas o música foránea puede ser castigado con la pena de muerte. Represión sistemática. Campos de concentración,
ejecuciones públicas y vigilancia tecnológica. El culto al líder se refuerza desde la infancia, y cualquier disidencia se elimina. La hija de Kim, Kim Hwae, ha aparecido en actos oficiales y desfiles internacionales. Aunque su nombre y edad no han sido confirmados oficialmente, se especula que podría ser la heredera designada, lo que marcaría un cambio histórico, la primera mujer en liderar Corea del Norte. Kim Jong-un no gobierna solo con armas, sino con símbolos, miedo y una narrativa cuidadosamente construida. Su poder no se basa en elecciones, sino en la eliminación de alternativas. En un mundo que cambia, él se aferra a una visión congelada en el tiempo, donde la lealtad se mide en sangre y la verdad se escribe desde el trono. Desertar de Corea del Norte no es simplemente huir. Es desafiar un sistema que castiga con la muerte incluso el intento. La mayoría de los desertores escapan por la frontera con China, cruzando ríos helados, montañas vigiladas y campos minados. Si son capturados en territorio chino, son repatriados y enfrentan torturas, trabajos forzados o ejecución pública. Mi madre me dijo que si lloraba, moriríamos. Recuerda Kim Min-jae, quien cruzó un río escondido en una bolsa de plástico a los 7 años. Una vez en China, los desertores deben atravesar varios países como Laos, Tailandia o Mongolia antes de llegar a Corea del Sur, donde se les ofrece asilo. Pero solo unos pocos cientos logran completar el viaje cada año. Desde 1953, se estima que han desertado entre 100.000 y 300.000 norcoreanos. Llegar al sur no significa el fin del sufrimiento. Los desertores enfrentan discriminación social. Muchos surcoreanos nunca han conocido a un desertor y los ven con recelo. Trauma psicológico, miedo, culpa, pesadillas y aislamiento. Dificultades económicas. Muchos no logran integrarse laboralmente. Identidad fragmentada. Viven entre dos mundos, sin pertenecer del todo a ninguno. Algunos desertores se convierten en activistas. Uno de los más conocidos es Kim Seong-min, fundador de Free North Korea Radio, quien transmite noticias y entretenimiento hacia el norte usando globos y ondas de radio. Emitimos para ayudarles a darse cuenta de que hay algo mal en su sistema político, dice Kim, que lucha contra el cáncer mientras sigue transmitiendo. El régimen de Kim Jong-un ha respondido con muros fronterizos, órdenes de disparar a matar y ejecuciones públicas para frenar el flujo de información. Los desertores relatan escenas de horror. Fusilamientos por ver películas extranjeras. Campos de reeducación, donde se obliga a cantar himnos propagandísticos mientras se sufre tortura. Castigos colectivos, donde familias enteras son encarceladas por la acción de un solo miembro. Los desertores norcoreanos son más que refugiados. Son testigos vivos de un régimen que convierte la cultura en crimen y la libertad en traición. Sus voces, aunque silenciadas por años, hoy resuenan en radios clandestinas, libros, documentales y redes sociales. Son la grieta en el muro, la esperanza de que algún día, el silencio impuesto por el miedo se rompa. En 1953, con solo 21 años, No Kum-sok despegó en su avión de combate MiG-15 y aterrizó en Corea del Sur, desafiando al régimen. Fue recompensado por Estados Unidos con $100.000 por entregar el avión intacto. Se convirtió en ciudadano estadounidense, estudió ingeniería y trabajó en la industria aeroespacial. Su avión está hoy expuesto en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En 1968, Kim Sin-ho formó parte de un comando de élite norcoreano enviado a asesinar al presidente surcoreano. Solo él y otros sobrevivieron al tiroteo cerca del Palacio Azul. Fue capturado, interrogado durante un año y luego liberado. En 1970, se convirtió en ciudadano surcoreano. Una de las desertoras más conocidas internacionalmente, Yeon-mi Park escapó con su madre a través de China y Mongolia. Ha contado su historia en conferencias TED, libros y medios internacionales. Su testimonio sobre el hambre, el control mental y la represión ha impactado al mundo. Aunque ha sido criticada por inconsistencias, su activismo sigue siendo influyente. Yeon Se-lee, la desertora que volvió para salvar a su familia. Autora del libro La chica de los 7 nombres, Yeon Se-lee escapó a China a los 17 años. Vivió una década como indocumentada antes de llegar a Corea del Sur. Regresó clandestinamente a China para rescatar a su madre y hermano. Hoy es activista por los derechos humanos y ha hablado ante la ONU. El desertor que desafió a Kim Jong-un en la Casa Blanca. Tras perder una pierna y un brazo en un accidente,
Hee-seon escapó de Corea del Norte usando muletas. Cruzó China y llegó a Corea del Sur. En 2018, fue invitado por Donald Trump al discurso del Estado de la Unión, donde levantó sus muletas como símbolo de resistencia. Fundó una ONG para ayudar a otros desertores. Cada uno de estos nombres representa una grieta en el muro del silencio norcoreano. Desde pilotos hasta adolescentes, sus historias son testimonio de que incluso en el régimen más cerrado, la voluntad humana puede encontrar una salida. Son faros para quienes aún viven bajo el yugo de Kim Jong-un, y recordatorios de que la verdad, aunque perseguida, siempre encuentra voz. Aunque comparte una frontera de más de 1.400 kilómetros con Corea del Norte, China no reconoce a los desertores norcoreanos como refugiados, sino como migrantes ilegales. Esto significa que, en lugar de protegerlos, los detiene y los repatria forzosamente, violando el principio internacional de no devolución, que prohíbe enviar a alguien a un país donde pueda sufrir tortura o persecución. Desde 2023, China ha intensificado su control fronterizo. Instaló centros de deportación y cámaras de reconocimiento facial en zonas clave. Patrullas marítimas y terrestres rastrean movimientos sospechosos. La policía recopila huellas dactilares, voz y datos faciales de norcoreanos en territorio chino. Se estima que entre 1.500 y 2.000 desertores están detenidos en China. En octubre de 2023, se reportó la deportación masiva de 600 norcoreanos, muchos de ellos mujeres que habían vivido años en la clandestinidad. Los desertores repatriados enfrentan castigos brutales. Trabajos forzados, incluso en minas o fábricas militares. Violencia sexual, especialmente contra mujeres. Separación familiar, muchas madres son apartadas de sus hijos. Ejecuciones públicas para disuadir futuros intentos de fuga. China mantiene esta política por varias razones estratégicas. Evitar el colapso del régimen norcoreano, que podría provocar una ola migratoria masiva y una posible reunificación con Corea del Sur, lo que aumentaría la influencia de Estados Unidos en la región. Preservar la estabilidad regional, especialmente en su frontera noreste. Mantener influencia sobre Pyongyang, usando el destino de los desertores como moneda diplomática. China juega un papel ambiguo. Por un lado, es el principal socio comercial y protector diplomático de Corea del Norte. Por otro, es el muro que impide que miles de norcoreanos alcancen la libertad. En su afán por controlar la periferia y evitar el desmoronamiento del régimen vecino, ha convertido su frontera en una trampa silenciosa, donde la esperanza se desvanece entre cámaras, datos biométricos y deportaciones nocturnas. Aunque no comparte frontera directa con Corea del Norte, Mongolia se ha convertido en una ruta clave para desertores norcoreanos que logran escapar de China. Su papel es discreto pero vital. Ofrece una vía de tránsito hacia Corea del Sur, especialmente para aquellos que logran cruzar China sin ser capturados. A diferencia de China, Mongolia ha mostrado mayor apertura humanitaria. Permite el tránsito seguro de desertores hacia Corea del Sur. Colabora con ONG y diplomáticos surcoreanos para facilitar el proceso. En muchos casos, los desertores son detenidos brevemente, pero luego se les entrega a las autoridades surcoreanas. Este enfoque ha convertido a Mongolia en una especie de puente diplomático, donde se evita el conflicto directo con Pyongyang, pero se respeta el derecho internacional de protección a refugiados. La ruta del desierto hacia Mongolia es extremadamente peligroso. Los desertores deben cruzar China de norte a sur, evitando patrullas, cámaras y redes de traficantes. Muchos viajan por el desierto de Gobi, enfrentando temperaturas extremas, hambre y deshidratación. Algunos son guiados por redes clandestinas, otras veces viajan solos, con mapas dibujados a mano. Mongolia mantiene una relación diplomática estable con Corea del Sur, lo que facilita procesos de repatriación voluntaria hacia Seúl, protección temporal en centros de acogida, evacuaciones discretas, sin publicidad, para evitar represalias diplomáticas. Mongolia no aparece en los titulares, pero en el mapa de la libertad es un punto crucial. En medio de desiertos y silencios diplomáticos, ofrece a los desertores norcoreanos una última esperanza. No es un destino, sino un tránsito. Un país que, sin alardes, ha salvado vidas y desafiado el miedo. Y para terminar, en el corazón de Asia, donde la verdad se filtra entre himnos y desfiles, Kim Jong-un ha levantado un imperio de control absoluto. Su régimen, blindado por el miedo y sostenido por una dinastía que convirtió el poder en herencia,
sigue marcando el pulso de una nación que apenas puede respirar. Pero fuera de sus fronteras, las grietas se multiplican. Desertores que cruzan ríos helados, radios clandestinas que transmiten esperanza, y países como Mongolia que, en silencio, se convierten en pasadizos hacia la libertad. Incluso en el desierto más árido, la voluntad humana encuentra caminos. Kim Jong-un gobierna con símbolos, misiles y silencios. Pero cada historia contada, cada testimonio que escapa, es un acto de resistencia. Porque mientras haya quien recuerde, quien hable, quien huya, el régimen nunca será eterno. Este relato no es solo sobre un dictador. Es sobre quienes se atrevieron a mirar más allá del muro. Y sobre nosotros, que decidimos escuchar.